Muy buenos días a todos, amados hermanos, bendiciones. Sea la gracia del Señor, la paz del Señor, fluyendo sobre cada uno de ustedes en esta linda mañana, fría mañana en Santiago de Chile. Pero muy agradecidos del Señor por el tiempo que nos permite hoy compartir desde nuestros hogares este tiempo de alabanza, este tiempo de ministración al Señor, eh, para exaltar su santo nombre. Vienen a mí las palabras de David cuando él habla y él dice, eh, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor, bendito es aquel que sabe reconocer al Señor. Y creo que cuando adoramos al Señor, cuando ministramos su santo nombre, múltiples dimensiones de su gobierno se comienzan a manifestar en diferentes lugares. No solo adoración y territorio están muy relacionados siempre. Aun cuando el Señor expresa en Juan 4 y dice a la samaritana, eh, viene el día, la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quitando de alguna manera el peso que había sobre Israel en cuanto a adorar en Jerusalén únicamente. El Señor dice, podemos adorar y conectar los cielos y la tierra donde quiera que estemos. Y es ahí en donde entendemos con mayor profundidad que adorar al Señor no es algo solo que se dé cuando estamos reunidos en un lugar, sino que adorar al Señor es parte de lo que somos. No es algo únicamente que hacemos. Somos adoradores, en espíritu y en verdad. Adoramos al Señor porque Él es nuestro Rey, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Él es merecedor de honor y de alabanza. Una vez más, bienvenidos a todos. Les saludamos a los que están conectados en la transmisión desde diferentes ciudades, regiones o países. Sean bienvenidos en esta mañana. Tengo la grata bendición de compartir este tiempo de enseñanza hoy junto a nuestro amado Esteban. Entonces quiero invitar a Esteban también para que pueda unirse, conectarse. Esteban, ¿cómo estás? Muy buen día, bendiciones. Hola, pastor. Bien, bien expectante de este tiempo que se está abriendo, que estamos viviendo como congregación, en donde veo que el Señor nos está dando un arma tan práctica y que la iglesia muchas veces necesita, tanto la oración, el gobierno, el poder llevar nuestra fe a algo práctico para ver la manifestación del Señor. Creo que es vital para poder ir avanzando en lo que el Señor quiere. Así que estoy bien expectante sobre lo que el Señor ha estado soltando y lo que va a soltar hoy. Mm, amén. Sabes, quizás también mirábamos con Madeline estos días el con quién seguir compartiendo esta palabra hoy, pero un aspecto que nos alumbró para poder también compartirlo contigo hoy es lo que acabas de mencionar. Los aspectos prácticos de nuestra vida en el Señor son vitales. Y lo menciono por el hecho de que siempre hemos visto en ti, Esteban, que tu fe junto a tu casa se desarrolla de una manera muy práctica, muy efectiva, evidentemente. Y creo que en lo que estamos abordando, amados hermanos, eh, hay mucho que abrir, hay mucho que profundizar. Lo estamos haciendo también a través de los grupos lámparas. Estamos compartiendo semana tras semana esto porque em, todos sabemos que el Señor se sentó en lo más alto a gobernar. La Escritura dice lo que también cantaban nuestros hermanos, Él es nombre por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero muchas veces esa manifestación práctica de gobierno, de autoridad, no es experimentada, digo, no es disfrutada por todos los creyentes. Muchas veces, y a todos nos ha pasado en algún minuto, obviamente, que hemos tenido a veces batallas en donde
si bien la Escritura nos marca que vamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, a veces nos hemos encontrado con puntos de derrota en nuestra vida en los que no sabemos cómo salir, cómo avanzar, cómo crecer, digo, cómo gobernar. Y, y creo, Esteban, hermanos, que el desarrollar correctamente la palabra que hemos estado compartiendo ya estas últimas 2 semanas acerca de los principios de oración, el gobierno que se desarrolla a través de la oración, es clave, miren, Esteban, lo que voy a decir, es clave para que nuestra fe no se frustre. Es clave para que podamos experimentar una fe viva, activa, y no una fe únicamente mental o cognitiva, sino que realmente una fe que brota desde el Espíritu y en la que podamos crecer y gobernar. El orar es una herramienta de gobierno, pero no porque sea una herramienta en sí misma, sino que, como hablábamos en estas primeras, ya llevamos 3 sesiones. Estuvimos hace 2 semanas abriendo este tema. Luego la semana pasada estuvimos en 2 tandas, digo, en la congregación, nos reunimos para estar una jornada un poquito más amplia durante la mañana. Y ahora estamos entrando a la cuarta parte de esta enseñanza que veamos si el Señor obviamente nos permite terminar, cerrar. Pero hago mención, Esteban, porque hemos visto en estas ya 3 sesiones previas que la oración no tiene un fin en sí misma o no es poderosa porque sí, sino que es poderosa porque nos conecta, nos enlaza, nos alinea, nos pone en el riel del gobierno del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. La oración no tiene una gran riqueza en sí misma, orar por orar, ¿no? Recuerdo, aún lo veíamos en la primera etapa, cuando el Señor habla en Mateo 6, Él le dice a sus discípulos y a los que estaban escuchando esa palabra, cuando oren no sean como los gentiles que creen que por su palabrería, por mucho parlotear, ellos van a ser oídos. No se trata de hacer largas oraciones, utilizar palabras muy bien buscadas, refinadas, sino que tiene que ver con, en esencia, conectarnos con el gobierno de Dios, orar en el Espíritu, orar conforme a la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestro caminar. ¿Recuerdas ese pasaje, Esteban, cuando el Señor dice, ustedes oran y no reciben porque oran mal, oran, dice, y piden mal, piden para satisfacer vuestros propios deleites? Entonces, muchas de las oraciones, mucho del caminar cristiano, Esteban, eh, a veces es frustrado, la gente se frustra, se cansa, tiene altas expectativas, porque evidentemente, por favor, venimos ante el Dios del universo. Él nos ha llamado y Él es poderoso. Hemos visto su poder. Y siempre tenemos una alta fe y una alta expectativa de nuestro caminar en el Señor, de lo que Él va a hacer. Pero muchas veces en el caminar mucha gente se termina frustrando, cansando, a veces desgastando mucho su fe, porque no logra ver los resultados que aún en la palabra se establecen a favor de los hijos. Porque, en esencia, creo que es por no lograr, amado Esteban, desarrollar una vida en el Espíritu poderosa, genuina. Y en eso, el alma, como siempre, el alma siempre necesita una respuesta. El alma, como diseño en Dios, necesita tener un punto final a cada asunto. No, los puntos suspensivos para el alma nunca son saludables, quedamos en el aire, como cuando vemos una película y dice continuará, o cuando hay una segunda parte y uno queda como, ¿qué irá a pasar? Entonces, digo esto porque cuando no tenemos una respuesta de parte de Dios y no desarrollamos una vida en el Espíritu profunda, correcta, idónea, mucha gente se empieza a inventar respuestas en su propia alma. Y en función de las respuestas también vienen las excusas, vienen los argumentos, vienen las altiveces
que se terminan convirtiendo en verdaderas fortalezas en contra de conocer correctamente al Señor. Por eso es que este tema es tan importante, por eso es que es tan vital. Y yo te animo, Esteban, a que podamos tomar un momento para poner una palabra junto a todos nuestros hermanos, una palabra de oración, para pedir al Señor que abra nuestro entendimiento y que más allá, si estamos sentados en el living de nuestra casa, si están algunos de ustedes en su hogar tomándose un café, si están desde algún punto de su hogar, eh, que podamos, más allá de nuestra posición física, estar en el Espíritu para estar jalando lo que el Señor nos quiere entregar. Entonces quiero pedirte, Esteban, por favor, si puedes tomar un momento para levantar una oración al Señor, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos alinee, nos conecte, para que todos podamos recibir esta palabra en esta mañana. También lo que usted mencionaba, pastor, es muy relevante que muchas veces oramos mal porque se nos enseñó un evangelio o se nos trajo un evangelio que es muy diferente a lo que el Señor muestra en la palabra. Un evangelio de solo recibir y no de darse. Entonces después por eso tenemos oración de dame, dame, Señor, necesito esto otro, y que siempre todo nos tiene que salir bien. Y yo creo que eso es algo muy dañino que le ha hecho a la iglesia en general, en donde creemos que siempre todo tiene que andar perfecto, excelente, pero hay situaciones que muchas veces no vamos a tener que pasar, la estrechez que también habla la ¿Verdad? palabra. Incluso ayer en lo que usted mandaba en el mensaje a la congregación para recordar lo de hoy, se mostraba a Pedro encarcelado. Entonces uno dice, claro, el Señor lo liberó tremendamente y fue algo muy poderoso, pero el gran Pedro estaba encarcelado. Entonces de repente ¿Verdad? nosotros caemos en situaciones que nos frustran y decimos, pero ¿por qué, Señor, tengo que pasar esto? Y eso muchas veces lo vemos como una señal de que estamos en pecado, que estamos mal, pero muchas veces son situaciones y elementos que el Señor va proveyéndose para pulir nuestra fe. O sea, también Pedro dice que si el oro es precioso y es valioso, tiene que ser probado para sacar las impurezas, cuánto más la fe. Y en eso, amados hermanos, ¿Verdad? ¿Verdad? cuando vemos que algo no resulta, tenemos que preguntarle al Señor por qué no resulta que esperaba. Muchas veces somos un poco torpes y seguimos dando el mismo muro Mm. año tras año, y muchas veces nos decimos, Señor, ¿por qué mejor no me detengo un poco y veo qué es lo que tú esperas, lo que tú quieres de esta situación? Y no porque algo sea malo para nuestros ojos, amados, implica que sea así. El Señor habla también que la disciplina en el momento que se está dando la corrección no es buena, pero el Señor Mm. tiene un plan mucho más alto. Es como yo lo veo mucho ahora que soy papá con mi hija, que de repente uno le dice algo y que es algo para su bien, pero ella lo ve como si fuera lo más terrible del mundo al momento de que uno se lo puede mostrar o le puede decir algo. Y muchas veces somos igual con el Señor. El Señor te quita algo, te disciplina en algo, te estás pasando alguna situación y uno llora y cree que es el fin del mundo, pero no ve que el Señor se está proveyendo de eso para traer algo mejor o para limpiarnos de algo. Wow. Entonces, con eso en mente, amados, podamos ir depurando muchas veces nuestra fe, lo que nosotros creemos o esperamos incluso del Señor, porque también la oración no es un buzón para yo pedir lo que a mí se me antoje, sino que, como decía el Mm. pastor, es un punto de anclaje con el gobierno del Señor, pero muchas veces se ha mal enseñado de que la oración es solamente para pedir y nos tomamos, ¿cierto? Que al Señor le gusta que le pidan y el Señor va a dar, pero nunca nos va a dar algo que nos va a sacar del camino. Y hay cosas que Qué valioso. pueden ser muy buenas, amor, pueden ser muy buenas para nosotros, las podemos ver con buenos ojos, pero si usted no las sabe administrar, eso te va a terminar sacando. Y eso es algo que muchas veces no miramos y el Señor siempre está pesando lo que nosotros tenemos o lo que el Señor nos ha entregado. El Señor te dio una parcela, te dio una casa, te dio un trabajo. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo administramos delante del Mm. Señor? Eso te saca o te aleja te acerca a lo que el Señor está haciendo. ¿Cómo administramos las cosas? Y eso lo vemos muy claro en la parábola de los talentos. O sea, el Señor da talentos y después Él va a esperar algo, una retribución de lo que Él nos dio. Mm. Por ende, siempre espera un fruto de nosotros. Y si el Señor te libera tiempo, el Señor espera que le des más tiempo. Si el Señor te da más finanzas, esperas que puedas invertir esas finanzas en el Señor.
Entonces pedimos, 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 pero no vemos muchas veces que esas cosas que tanto anhelamos o tanto queremos, no puede ser el tiempo para administrarlas, para tenerlas, y el Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que nos conviene en el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que por eso muchas veces nos frustramos y vivimos un evangelio muy de boca, pero Mm, poco efectivo, y creo que es porque estamos pidiendo cosas que el Señor en ese momento no nos quiere dar porque no tenemos la madurez para administrar. muy cierto, Esteban, ¿sabes? Has dicho algo que me impactó y que creo que es importante refrescar. Dios no nos va a dar algo que nos saque de su propósito. Entonces a veces, nota esto, muchas oraciones son estorbadas, o digo así, perdón, no son respondidas de parte del Señor. Dios no te da lo que estás pidiendo, porque detrás de eso o nuestro corazón no está preparado para recibirlo, o es algo que tarde o temprano nos va a sacar del camino. Entonces, abrámonos a este tiempo de ministración en el Espíritu para poder pedir al Señor que nos abra el entendimiento y nos permita fluir y perfeccionar esta herramienta de gobierno. Esteban, por favor, si puedes orar un momento. Padre, Señor, unidos delante de ti, por estos ríos, Señor, que has soltado, Padre, en medio de la adoración, declaramos, Señor, que abrimos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para ser enseñados, para ser impartidos, Señor. Si hay alguien que no sabía de lo que se estaba hablando, Padre, trae tu espíritu para que esto le sea revelado, Señor. Si hay alguno de nosotros que ya tenía una base, ya había un entendimiento y ve que hay algo que hay que reedificar, Señor, trae las herramientas para que esto sea reedificado, que se abra, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros, para que esta revelación, Señor, se muestre en nuestro corazón de manera más profunda. No nos queremos acercar, Señor, para un conocimiento, para saber más, sino que esto sea una herramienta viva y eficaz en las manos de los justos, en las manos, Señor, de los hijos, para que, Señor, tu gobierno se establezca en cada hogar, para que los cielos abiertos, Señor, estén con nosotros en cada momento, Señor. Queremos vivir, Señor, una fe viva. Queremos vivir, Señor, tu palabra viva, Señor. No queremos ser solamente repetidores, sino que queremos experimentar, Señor, tu poder. Queremos experimentar tu gobierno, Señor. Enséñanos a orar, Padre. Muéstranos cómo hacer. Si hay deseos de nuestro corazón que están impidiendo, Señor, alguna oración, si hay elementos que están estorbando, si hay tiniebla, Padre, si hay confusión, sea la luz, Señor, hoy sobre cada hogar, para que el entendimiento sea despejado, Señor. Sea despejada, Padre, la mente, sea despejado, Señor, nuestros deseos y podamos ver, Señor, si hay oraciones mal hechas, si hay elementos, Señor, que no son los que tú quieres para este tiempo, Padre. Yo oro para que con humildad, Señor, nos podamos acercar delante de ti en este tiempo con humildad, Señor, con un corazón enseñable, más allá de los años que podamos tener, de lo buen intercesor, de lo buen profeta, de lo buen pastor, de lo buen predicador que podamos ser, Señor. Sea tu humildad, la humildad del Cordero, Señor, para acercarnos delante de ti y poder ser enseñados, Señor. Ese oído, Señor, de discípulo, se despierte hoy en el nombre de Jesús, para que lo que escuchemos pongamos por obra, Señor. Si hemos sido poco diligentes, Padre, te pedimos perdón y ayúdanos, Señor, a ser más diligentes con la tarea que tú nos estás proveyendo para este tiempo. Y ese oído de discípulo que pone por obra, que escucha atentamente, Señor, Padre, la instrucción, declaramos que se despierte hoy, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Si nos hemos visto distraídos, si nos hemos visto con ansiedad, si nos hemos visto superados, Señor, por el ritmo de este sistema, de este tiempo, declaramos que seas tú, Señor, trayendo esa irrupción en nuestras vidas, Padre, para que haya un cambio notorio, para que vivamos la vida de una manera distinta, en oración, dependientes a ti, Señor.
Declaramos que sea un tiempo lleno de tu espíritu en cada hogar, en cada casa, Señor, en cada transmisión. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, se mueva tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Ujú. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, carta de Pablo a la iglesia en Roma, capítulo número 8, Romanos 8. El verso que vamos a leer es el 26. Estamos compartiendo acerca de principios y recursos eh, asociados a la oración como una herramienta de gobierno. Romanos 8:26 nos muestra cómo podemos recibir la ayuda del Espíritu para poder orar. Dice, y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Miren, hay varios elementos, son principios muy sencillos los que estamos reforzando, pero que se necesitan alumbrar, ser alumbrados por una luz mayor del Espíritu en nuestro caminar. Muchas veces, Esteban, amada iglesia, se nos presenta una situación, un escenario en el cual debemos orar. La Escritura nos dice en el libro de Filipenses que debemos llevar al Señor todas nuestras cargas. Dice, en oración y súplica en el Espíritu delante del Señor. Es decir, Dios me llama como Padre para que yo pueda poner delante de Él todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que viene, todo lo que pueda suceder, si tenemos alguna situación que no hemos resuelto, si tenemos algún paso que dar de aquí en adelante, estamos enfrentados a un proyecto, tenemos que tomar una decisión. Cualquiera sea el escenario, la Escritura nos muestra que podemos llevarla al Señor en oración y súplica. Ahora, el punto es que oramos, entre muchas cosas, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Digo, miren, si pueden marcar o establecer algunos puntos de por qué nosotros verdaderamente deberíamos orar. En esencia, como número uno, principalmente, yo diría que oramos para conocer cuál es la voluntad de Dios. Oramos para saber qué Dios quiere, porque partimos de una base, de un principio medular. Todos nosotros, los que hemos sido alcanzados por el Señor, anhelamos hacer su voluntad. Que Él haga su voluntad en nuestra vida. ¿Recuerdan? La semana pasada mirábamos la oración famosa, el Padre Nuestro, como elementos de diseño. Decía, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra como también lo es en el cielo. Entonces, buscamos como número uno que al orar sea despejado, sea aclarado, sea revelada, cuál es la voluntad del Señor hacia nuestra vida en ese asunto en el que estamos orando. Pero ¿qué pasa, Esteban, si ya sabemos cuál es la voluntad del Señor? Imaginemos, Esteban, estás ante un desafío, un escenario. Le preguntas al Señor, Señor, me ofrecieron un trabajo. Señor, me hicieron esta invitación. ¿Debo ir? ¿Debo tomar ese trabajo? Entonces, o está esta opción laboral, está este proyecto, tienes una empresa y sabes que hay una postulación en algún tema. Eres estudiante, estás por salir de tu secundaria y necesitas tener claridad hacia dónde el Señor quiere enfocarte en tus estudios.
estás orando porque hoy día estás, digo, arrendando, alquilando, y estás orando porque quieres tener tu propiedad, considerando lo que la palabra dice, ¿no? Que si las aves del cielo no hacen muchas cosas, no voy a parafrasear esa palabra, pero tienen sus nidos, ¿cuánto más el Padre, cierto, no quiere que nosotros también lo tengamos? Entonces, oras por un asunto y se te revela su voluntad. Es decir, Dios quiere que tú hagas eso. Entonces, Dios quiere que esa puerta se abra, Dios quiere que ese negocio sea tuyo, Dios quiere que esa casa sea tuya, Dios quiere que ya, ejemplo, te definiste, el Señor puso y dio testimonio de lo que debes estudiar, pero necesitas un siguiente paso. Necesitas que se te habiliten los recursos, o si estás optando a una oferta de trabajo, que te seleccionen a ti, o el Señor te dio testimonio, ¿cierto?, de que debes comprar una casa, necesitas que te vengan los recursos. O sea, el orar como número uno permite que la voluntad de Dios sea revelada, pero como número dos te permite comenzar a golpear para que la voluntad de Dios que se reveló también sea manifestada. Ahora, si es voluntad de Dios que yo me compre una casa, Esteban, si es voluntad de Dios que entre a estudiar en esa carrera, sabemos que ya por el hecho de que sea voluntad de Dios, Dios se compromete en un cierto nivel, digo con mucho cuidado, cierto nivel de provisión para esa tarea. Pero no olvidemos algo, Dios cuando oramos no solo quiere revelarnos su consejo, que tengamos con Él comunión, sino que quiere enseñarnos a gobernar. Entonces, si ya sé cuál es su voluntad, ya sé que debo estudiar, ya sé que debo adquirir esa casa, sé que debo entrar a ese trabajo, ahora comienzo a orar para que eso se abra, para que eso se habilite. Yo dije en la primera enseñanza de esta palabra, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo terminamos de orar por un asunto? Cuando vemos que se cumplió, se manifestó lo que Dios quería de ese asunto. Entonces, como número uno, como punto número uno en esta mañana, oramos para que sea despejada la voluntad del Señor. Porque Pablo dice, el apóstol Pablo, que le escribe, eh, tiene 13, 14 cartas Pablo, que escribe a la iglesia, llenas de revelación, llenas de entendimiento, llenas de profundidad, pero él dice esto, amado Esteban, amada iglesia, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues dice, muchas veces no sabemos qué orar como conviene. No sabemos qué pedir. Señor, ¿debo ir? ¿No debo ir? O sea, no lo tenemos claro. Cuando no lo tenemos claro, ahí es donde no debemos orar por orar, pedir por pedir, sino que debemos, como primer punto, decir, Señor, ¿por qué debo orar en este asunto? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Considerando lo que dice el pasaje, Esteban, dice que, verso 27, que el Espíritu intercede por los santos, mire, conforme a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en Romanos 8:27. Dice que el Espíritu intercede por los santos conforme a Dios. Eso lo dice la Biblia textual. Mira lo que dice la Reina Valera 1960. Dice que el Espíritu, dice, más que el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede o demanda por los santos. Ese conforme a Dios quiere decir que el único que sabe lo que Dios quiere, el único que sabe lo que verdaderamente, el cómo tú debes orar por ese asunto, el único que sabe cómo debes pedir es el Espíritu Santo. Entonces, por favor, mis amados hermanos, atiendan esto y puede ser muy, muy básico, pero nunca puedes dejar fuera al Espíritu Santo de tu oración
ni de ninguna de las decisiones de tu vida. Nunca. Porque ¿recuerdas lo que dice Pablo a los Corintios? Que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, Señor, ¿qué debo estudiar? ¿Hacia dónde tú me has inclinado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué es lo que tú escribiste de mí? Eso lo sabe el Espíritu. Entonces, antes de llegar con la demanda al buzón, antes de llegar con la petición, siempre tómate un tiempo, que no solo son unos minutos, pueden ser semanas, puede ser un tiempo específico en donde pidas al Señor que se revele su voluntad en lo que debes pedir. Y cuando eso se da, permítame el chilenismo, éntrale con todo, con la autoridad que el Señor te dio, con la determinación que el Señor te dio, con tu esfuerzo, con tu gracia, con todo lo que el Señor te ha entregado, pero no des un paso, no des un paso si no es la voluntad del Señor en esa área. Eso es lo que dice Romanos 8:26. No sabemos qué pedir. ¿Te has enfrentado a esa situación, Esteban, en algún momento? Que tienes que tomar una decisión. Tú, Esteban, que enseñas, que predicas, que eres parte de un presbiterio, que eres anciano en la nación. ¿Nos puede pasar eso, Esteban? Sí, yo creo que muchas veces nos pasa de que somos muy buenos dando consejos, pero al momento de ver elementos de nuestra propia vida, como que no se abre o no lo vemos bien. Y, y caemos en cosas básicas que de repente muchas veces enseñamos y después decimos, pero Señor, ¿cómo no lo vi? A mí particularmente hace, creo que un par de años me está pasando con lo laboral sobre todo, que digo, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Yo estudié algo, después aprendí otra cosa mientras estaba en la práctica y veo que lo que aprendí se está quedando obsoleto por la tecnología como está avanzando. ¿Verdad? Entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, es como una pregunta constante que le estoy haciendo al Señor. Y sentía que se iba a abrir algo y empecé a buscar contactos dentro de la empresa, conocía gerentes, subgerentes y empecé a hablar con ellos y me daban consejos por lo que ellos sabían. Y con todos los contactos que yo tenía, en donde todos mis compañeros me decían, te va a ir excelente, no se abrió. Y fue una temporada para mí bien decepcionante, en donde yo le decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, tenía todo el perfil, decía yo, era todo bien, todos me decían, te proyectas súper bien, vas a ir súper bien en la entrevista, postulé como a 8 o 9 trabajos internos dentro Mm, de donde yo estoy, y no se abrió más, no sé, yo quedé muy bajoneado en esa época, estaba muy triste, me sentía incluso mi capacidad, decía, no me da, y el Señor me decía que, me soltó una palabra y me dijo, yo te voy a abrir un trabajo, el wow. trabajo va a ir a ti. Todavía lo estoy esperando, pero estoy con una palabra, lo cual afirma lo que tenemos que hacer. Porque Mm, el Señor me decía, y algo que yo veo que el Señor está siempre con eso en mente y siempre nos muestra eso, que no quiere que lo que nosotros logremos hacer lo veamos que fue por nuestro propio mérito. mm, Y el Señor me hablaba mucho de que en ocasiones hacemos nuestro esfuerzo, oramos y empiezan a moverse cosas, pero oramos conforme a nuestro corazón. Y en mi caso, amado, hablé con gerentes, gente muy relevante dentro de la empresa que yo preguntaba y no tenían tiempo para otras reuniones y a mí me dieron el tiempo. Yo decía, esto es del Señor, el Señor está abriendo camino y simplemente no se abrió porque el Señor me mostraba y me decía que si eso se abría por la ayuda de una persona dentro de la empresa, no le iba a quitar la gloria a él, siendo que él abrió un camino para mí laboralmente. Entonces muchas veces wow. estamos con una idea en mente y vemos que se está abriendo y les digo algo, amados, el Señor no comparte su gloria. Él siempre va a Mm, querer toda la gloria para Él y es algo que está muy marcado sobre todo en las batallas del Señor en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando estaba David, Josué, y vea que vez tras vez el Señor le dice, haz esto para que no digas en tu corazón que por la cantidad de hombres, por tu esfuerzo, sea mm, que lograste esa victoria. Y veo que algo que a mí me alineó mucho es ver que cuando algo no se está abriendo, poder humillarme delante del Señor y más allá de mi capacidad, que yo me veía muy capaz para algo, yo le decía, Señor, ¿por qué esto no se abre?
¿qué mm, pasa? Pero de repente seguimos golpeando, y ahí es cuando la fe se ve muy desgastada y como dice la palabra, pedimos y pedimos mal porque estamos quebrando principios. O sea, no, yo no puedo conseguir algo con mi propia fuerza, amados, no se va a abrir algo que el Señor está fuera de ello. Por ende, para mí, por lo menos, esa experiencia fue muy marcada. Y luego de eso veo cómo el Señor empezó a mover cosas laboralmente y se ha ido glorificando. En 6 meses cambió todo dentro de la empresa y gloria al veo Señor. cómo el Señor ahora se está moviendo en cosas, pero sin mi fuerza. O sea, yo no estoy haciendo nada, las cosas están llegando solitas. Y eso yo creo que es el gobierno del Señor en donde estamos tan ensimismados con una idea, con algo que Mm, tiene que abrirse y que es bueno, era bueno el cambio, pero no era el momento. Entonces ahí yo veo que no sabemos orar y a pesar de que algo se pueda ver bien a nuestros ojos, es muy importante, amados, la humildad para pedir el consejo. La oración yo lo veo muy relacionado a ser humildes delante del Señor para no ir con el, como decía el pastor, con la carta escrita ya en el buzón, en la oración, sino que, como él estaba mencionando como este primer principio, el saber la voluntad del Señor sobre un asunto. Porque llegamos muchas veces con toda la carta escrita al inicio, el desarrollo y el final de la historia, pero el mm, Señor yo creo que nos mira y espera que podamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque si hay un corazón, y disculpen la palabra, altivo, orgulloso, que ya está con la idea, recuerden que el Señor dice que al orgulloso lo va a mirar de lejos. Entonces, si mm, tú ya vas con tu idea fija, ni siquiera te abres a que el Señor pueda romper ese plan, el Señor no va a quebrarte en algo que tú estás tan ensimismado, tan ahí con la idea ya puesta en tu corazón. Por ende, cuando ustedes vean que algo no se está abriendo, o no hay una respuesta clara, o pasó algo que usted estaba seguro que podía ocurrir, este principio que está dando el pastor Patricio sobre la voluntad del Señor es muy vital, amado, porque a pesar de que mm. podemos decir que es muy sencillo, muchas veces creemos que por los años o por la unción que podamos tener, las cosas se van a ir abriendo automática, pero el Señor siempre va a buscar dependencia hacia ¿Verdad? nosotros y lo que estamos haciendo. Por ende, puede verse algo muy bonito más en el papel, pero pregúntele al Señor qué es lo que Él quiere de ese asunto y no solo lo que a usted le conviene, porque muchas veces quizás el Señor le va a hacer perder algo Mm, o soltar algo, y eso el corazón es muy difícil que se dé cuenta solito. Yo muy creo que cierto. es muy relevante, pastor, lo que mencionó. Ahora, en la parte práctica, eh, estamos hablando de principios muy sencillos. Eh, Hay mucha gente nueva en la congregación, hay hermanos que se han estado acercando, eh, y siempre hablamos de, escuchaste al Señor, te dio Dios una palabra, el Señor, ¿qué te dijo el Señor? Es un lenguaje que tenemos no solo internalizado, sino que es nuestra cultura, preguntar al Señor. Por eso que de pronto cuando a veces vemos en la iglesia a alguien que llega y hace algo sin consultar al Señor, es como que nos golpea porque ya es una forma de vida el vivir consultando al Señor, el saber que fuimos creados para hacer su voluntad. Pero ¿cómo se desarrolla esto en la práctica, Esteban? Porque suena bien, debes hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo puede hacer una persona nueva? Es cierto que ayuda mucho el consejo, ayuda mucho que alguien con espíritu y con una lámpara de sabiduría encendida te pueda ayudar, te pueda alumbrar, con mayores recursos, con depósitos llenos de la gracia y de los recursos que el Señor da para un creyente. Pero el espíritu, ¿cómo opera? ¿Cómo comienza este trabajo de que el espíritu te dé una palabra, Esteban? Lo que tú comentabas como un testimonio recién. El Señor te dice, corrígeme si no me equivoco para no ser impreciso, que esperes en Él porque Él te va a abrir, ¿cierto? O el trabajo va a llegar a ti. Eso era, ¿no? El trabajo va a llegar a mí, que yo no El lo tengo trabajo que va a buscar. llegar a ti. O sea, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a que alguien pueda oír al Señor de una manera tan clara y tan precisa y que traiga tanta paz y que la palabra empiece a trabajar? Nota por favor, Esteban y amados hermanos que están conectados, la acción del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Lo que dice el verso 27 es clave y lo tengo muy marcado, Esteban, porque debo reconocer
que en lo personal, al momento de orar, de buscar al Señor permanentemente, veo que esto a mí digo, positivamente, me ha golpeado mucho el cómo el Espíritu opera en esta dinámica. Porque el Espíritu lo que hace en esencia es escudriñar. Dice, verso 27, y el que escudriña, ¿qué cosa? Los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. A ver, noten esto por favor. Escudriñar es una búsqueda más profunda. Escudriñar tiene que ver con la letra Lamed, con el... Esteban, no sé si tú conoces, Yes probablemente sí, que viene del sur, Yes, hay una mujer de campo, pero creo que la mayoría debe estar familiarizado con estas herramientas, con los rastrillos o con un asadón. El rastrillo es como, cierto, con hartos dientecitos de acero, tú vas removiendo algo de encima. Bien, lo vas como arañando, es como tiene varias manitos y tú lo tiras y lo vas removiendo. El escudriñar tiene una similitud con eso. Mira, de hecho la palabra ahí que utiliza Pablo en griego es una palabra ereunao, que en esencia muestra una acción como policial, Esteban, ese es el énfasis, la acción de indagar. Dice investigar, buscar. O sea, cuando estamos viendo esta palabra que dice, y el que escudriña los corazones, dice, y el que investiga el corazón. Ahora, Pablo dice también a Corintios, no olviden esta palabra que es muy importante, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, o sea, investiga, profundiza. Pero en nosotros, el Espíritu Santo escudriña, pero ¿qué cosa? Nuestro corazón. O sea, la acción del Espíritu cuando tú vas a orar es remover, es rastrillar, es quitar todo lo que te está impidiendo escuchar, ver o reconocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque Esteban, volvamos a tu ejemplo, las expectativas laborales que tú tengas, no sé, quiero llegar a esta área, quiero hacer esto otro. Entonces, para que el Espíritu pueda soltar con precisión qué es lo que Dios quiere para ti en esa área, necesita escudriñar eso, es decir, necesita rastrillarlo, es decir, necesita quitar las expectativas que probablemente Él no tiene, o muchas veces afirmarlas también. A veces Dios sopla algo sobre tu corazón, un deseo, una pasión por algo, y vas caminando en esa voluntad. Entonces Dios también a veces confirma ese deseo que puso en tu corazón por hacer algo y avanzas. Pero en esencia la acción de escudriñar tiene que ver con remover, tiene que ver con quitar. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando él dice que él quiere soltar la palabra, el sembrador salió a sembrar, él viene a hablar su consejo, a traer su voluntad, pero hay semilla que cae, dice, entre espinos, entre pedregales, perdón, a un costado del camino, y la que cae en buena tierra que es en el corazón. Pero noten algo, por favor, dice espinos, pedregales y junto al camino. El Espíritu Santo lo que hace, amado Esteban, amada iglesia, es que primero remueve todos los espinos, segundo, quita todas las piedras, las durezas, y tercero, te alinea el camino. Para que la semilla, cuando Dios te la dé, caiga precisamente en lo profundo de tu corazón y pueda encontrar no solo un lugar, sino que pueda desarrollarse para que sea hecha la voluntad del Señor. Hace unos días, Esteban, te comentaba ayer, conversábamos, que estuve limpiando algunas cosas acá en casa y estuve poniendo una mallita ahí para que no se nos escape el Oliver, nuestro perrito. Para poner una parte de la malla, hay unos espinos que están al final de la propiedad que han crecido.
No sé si en algún momento ustedes han tenido la experiencia de acercarse a un espino. Lo dice la palabra, ¿no? Que a veces hay semilla que cae entre los espinos. Esteban, ¿sabes qué? Salí tremendamente arañado, rajuñado, porque los espinos, digo, no hay forma de tomarlos sin que no seas pinchado. Y tienen particularmente los chilenos que están protegidos por ley, los espinos tú no los puedes arrancar. eh, Te pinchan y dejan un ardor bien particular. Y te digo, meditaba en esa palabra mientras hacía ese trabajo práctico. ¿Qué pasa cuando el corazón está lleno de espinos? Porque dice que el corazón es el lugar en donde Dios quiere poner la palabra. Pero ¿qué pasa si está lleno de espinos? ¿Les ha pasado alguna vez que se han acercado a alguien, o te ha pasado a ti, amado hermano, que alguien se acerca a ti y tú eres esa persona que está llena de espinos? ¿Que no hay cómo abordarte? ¿Que alguien te quiere abrazar y sale todo pinchado? ¿O que alguien te quiere soltar una palabra y estás con las barreras, con los argumentos arriba? ¿O estás con las heridas, con las cosas que la tiniebla quiso hacer en tu vida y que hoy te impiden recibir el consejo del Señor? El Espíritu escudriña, es decir, Él en esta acción de rastrillar remueve las espinas, los espinos del corazón, suaviza las durezas, los pedregales los quita y te da un énfasis para enfocarte en el caminar en el Señor, y eso permite que la palabra que Él suelta pueda encontrar una buena tierra, un limpio corazón para que esa palabra se cumpla. Digo esto, Esteban, amados hermanos, una acción del Espíritu para que Él pueda hablar y transmitir su consejo es que éste escudriñe. Yo una vez lo dije hace años, no sé si tú lo recuerdas, Esteban. Cada vez que yo voy a la palabra, no voy a estudiar la palabra. Mucha gente, quiero estudiar la palabra, ¿sabes? Yo voy para que la palabra me estudie a mí. No voy a escudriñar la palabra, voy con el corazón abierto para que la palabra me escudriñe a mí y realmente vea lo que está desenfocado de mi corazón, los elementos que no traen gloria al Señor y puedan removerse para que lo que el cielo tiene lo podamos recibir y podamos llevarlo adelante. Por eso Pablo dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Oro al Señor en esta mañana para que todos, cada vez que nos acerquemos a orar, demos tiempo, espacio al Espíritu Santo para que nos escudriñe a nosotros primero y saque todas esas intenciones, deseos, elementos que se convierten en verdaderas piedras gigantes para que nosotros no escuchemos y no veamos al Señor. Eh, Creo que hay dos puntos o dos cosas que el Señor me hablaba mientras usted estaba abriendo la palabra, y uno es el corazón con espinos o nuestra tierra que puede tener espinas. Y algo que a mí me golpeó mucho fue ver el origen de las espinas, que sabemos que esto vienen por la maldición de la tierra cuando el hombre cae, pero eso también se da por un tema evolutivo de las hojas, de las plantas. Es decir, las hojas, para vivir en ambientes desérticos, tuvieron que convertirse en espinas. Para Mm. protegerse de la luz del sol, para que la luz no entre, se Wow, tuvieron que salir esas espinas. Entonces el Señor me mostraba que cuando hemos caminado o hemos estado mucho tiempo en un desierto, en un lugar árido, nuestro corazón también se comienza a llenar de espinas, porque ya no hay agua del Señor, del Espíritu, qué que tremendo. puede ir alimentando nuestra tierra, nuestros frutos. Porque ¿qué fruto se puede hallar en un espino?
No hay fruto que uno pueda sacar de ello. O sea, de hecho se protege para que nadie le pueda arrancar nada, siendo que el Señor dice que nosotros somos árboles y que el Señor se glorifica cuando damos fruto. Y un fruto Exacto, implica que te lo arranquen. De repente exacto. tenemos la convicción de que un fruto, voy a recibir mucho fruto o vas a dar fruto, que te va a llegar mucho, pero es totalmente lo contrario. O sea, tú dar fruto, tú te estás dando. Y vemos cómo es todo un antidiseño el tema de las Wow. espinas, de que no se generan de la noche a la mañana, sino que se hacen y se convierten según el ambiente donde estamos. Y cuando esto pasa es porque hemos estado en ambientes muy secos, amados. Cuando no Mm, hemos buscado el consejo de Dios, cuando no hemos buscado el agua del Espíritu, donde estamos alejados de la palabra, de la oración, no hay una vida constante, es cuando te comienzan a salir esas espinas y te hablan algo y la gente sale pinchada porque no hay un ambiente del Señor propicio para que podamos dar fruto. Eso es como un mm, punto. Y lo otro que lo que usted preguntaba era cómo un nuevito, ¿cierto? Alguien que ve que recién está creciendo en el Señor puede ir conociendo la voluntad del Señor. Em, yo creo que lo que más ayuda a avanzar a alguien nunca va a ser pedir cosas para sí, sino que el darse. El mm. dar creo que es algo que se Wow. manifiesta en la gente que recién está entrando. Y en este mismo versículo, en el 27, dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu y da un antecedente y dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque intercede por los santos Mm, conforme a Dios. O sea, no es solo que sepa, sino que fíjense que el Espíritu ni siquiera está pidiendo para sí mismo, sino que está pidiendo conforme para los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿verdad? Yo les puedo dar un consejo, amado, y es que entre más uno anhela algo, más difícil va a ser que se te abra, porque más fácil va a ser que eso te desvíe de lo que el Señor está haciendo. Yo me he dado cuenta que cuando algo más está dentro de tu corazón, más tú lo tienes como el centro de todo, difícilmente eso se vaya a abrir, porque donde está tu deseo, donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro y va a estar el, el manubrio, el control de tu voluntad, de tu vida. Si lo que tú más añoras es un trabajo en donde tú puedas ganar mucho, lo que más añoras es eso, difícilmente se va a abrir porque eso después va a llevar el ritmo de tu vida, va a ser el ancla de tus decisiones, va a ser que tú lo cuides tanto que después la congregación, lo que el Señor ha abierto para ti, se olvide. Si lo que más anhelas es un tal estudio, una pareja, un hijo, difícilmente Mm, eso el Señor lo puede ir abriendo porque te va a terminar sacando. Y no estamos hablando de cosas malas, sino que cosas que le quitan la primicia al Señor. Y si ves acá lo que el Señor muestra, amado hermano, es que el Espíritu intercede por los santos. mm, Si no sabe por qué orar, yo siempre le digo a los hermanos del grupo Lámpara, hay mucha gente que necesita oración, mucha gente que necesita más mm. del Señor que nosotros, y un buen motivo siempre de oración va a ser orar por alguien más. Wow. Y así ¿Verdad? su espíritu se entrena de una forma tan tremenda, amados. Yo creo que los que hemos ministrado gente, hemos visto la expansión del espíritu cuando nos ponemos por otro, cuando estamos intercediendo por alguien más, nuestro espíritu se ensancha tanto porque está llevando la carga de otra persona. Está no solamente viendo por ti, sino que viendo por alguien más. Mm, Y un buen consejo, amados, para ir creciendo, porque esto es una vida, como decía el pastor Patricio, es la vida del espíritu. Y el espíritu siempre lo hemos dicho que es como algo que se va forjando, va creciendo, usted lo va entrenando. Para ir entrenando su espíritu va a ser ayudar a interceder por la carga de alguien más, no solo preocupado y ensimismado por lo que a usted le pueda pasar, que no estoy bajando en el perfil muchas veces lo que podemos estar viviendo, que puede ser grave, pero sí el Señor te va a hacer crecer de una forma mucho más rápida y expansiva al momento de ver por otro y velar por otro, de la mm, necesidad, de lo que no se le abre aún. Y aquí mismo nos muestra el Espíritu que Él intercede, o sea, eso hace que pueda ir conociendo la voluntad del Señor al momento de ir intercediendo por alguien más. mm. Amén. Amén a eso, Esteban. Les invito, eh, vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 11. Hay dos principios que podemos extraer de este pasaje. Lucas 11.1
del 1 al 4, y luego hay otro en el mismo pasaje de Lucas 11, pero del verso 5 en adelante. Eh, Se vuelve a repetir un poquito lo que hablábamos del libro de Mateo. La oración de el llamado Padre Nuestro es para mí una oración de principio, de establecimiento de cómo presentarse delante del Señor y cómo orar. Nuevamente aparece el Padre Nuestro en Lucas 11, Lucas 11:1. Espero que todos puedan estar ahí con su Biblia para poder buscarlo. Dice: y sucedió que él orando, estaba orando el Señor, dice, en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿ya? Estaba orando el Señor en cierto lugar, uno de sus discípulos lo estaba observando y a causa de esto le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Jesús le responde, le dijo, cuando oréis, decid, y ahí nuevamente dice, Padre nuestro, santificado tu nombre, sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan diario y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos metas en prueba. Bien, ahora, ¿cuál es el principio en esto? ¿O cuál es el elemento medular de estos primeros 4 versos? Hay dos en esta revisión, creo que es importante señalarlos. El primero es que siempre va a haber una actitud, o debería haber en nosotros una actitud de decir, Señor, enséñanos a orar. O sea, si uno de sus discípulos le está diciendo, enséñanos a orar, es porque el orar es algo clave, es algo vital y que se puede desarrollar, como tú bien decías, Esteban, bajo la acción de un corazón humilde. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Y esto ya lo digo a nivel más de avance, de grupos lámparas, de discipulado, de pastoreo. El orar, Esteban, no sé si te pasó a ti, pero es mucho más sencillo crecer en oración cuando tú oras con alguien más. Cuando tú ves, digo, a tu Señor en este caso, ¿no? Al maestro, cuando ves a tu pastor, cuando ves a tu discipulador, a tu líder de grupo, y puedes tener un momento para orar con él. Porque si bien el Señor estaba orando solo, el discípulo estaba cerca y lo logra ver. Y él, a causa de ver cómo el Señor ora, le dice, Señor, enséñanos a orar, tal como Juan lo enseñaba también a sus discípulos. Entonces, aquí hay un punto práctico, Esteban. A ver, tú puedes orar solito y eso está bien, es parte de tu día a día. Dice la Escritura que Daniel, y esto me adelanto, ¿no? Pero en las estrategias prácticas, Daniel dice la Escritura que él sabía cuál era la voluntad del Señor porque vio la palabra profética que había profetizado Jeremías, que el cautiverio de Israel en Babilonia duraba 70 años. Se cumplieron los 70 años, dijo, y entonces él entiende como un hombre entendido, Daniel, dice, la voluntad de Dios es que el cautiverio en Babilonia dure 70 años, se cumplieron los 70 años y él empezó a orar hacia Jerusalén, dice que abría una de sus ventanas, levantaba sus manos hacia Jerusalén, clamando por la liberación de Israel del cautiverio para que volviesen a Jerusalén. Él estaba orando conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Israel saliera del cautiverio. Pero noten algo, lo hacía con diligencia. Una estrategia en la oración es la diligencia. Lo vamos a ver también en el verso 5 del capítulo 11 de Lucas. En palabras prácticas, la persistencia. Cuando tú ya sabes que la voluntad de Dios es que salgas como Israel del cautiverio en 70 años y los 70 años se cumplen, debe comenzar en ti la diligencia para orar. Es decir, golpea, golpea, golpea. Para eso es la oración. Me adelanto un poquito, Esteban. ¿Cuál es la gran diferencia entre oración e intercesión?
parece que son lo mismo. Actúan bajo principios similares, pero tienen varias diferencias muy importantes. Las vamos a ver en un entrenamiento que vamos a comenzar pronto con la congregación. Para mí, quizás la gran diferencia entre oración e intercesión, que es un asunto de niveles, tiene que ver con que en la intercesión tú logras recibir cuál es el encargo de Dios en un asunto. Es decir, reconoces cuál es la voluntad de Dios. Y a través de la oración, tú golpeas ese punto. Es decir, cuando ya sé que es la voluntad de Dios ir en esa dirección, empiezo a golpear, empiezo a golpear, empiezo a golpear. Porque hay situaciones espirituales de diferente naturaleza. Hay elementos, situaciones que tú oras una vez o intercedes una vez y se abre. Y Dios es glorificado. Y el Señor es honrado, es establecido. Pero hay otras que requieren del rompimiento de una estructura. Lo que tú citabas delante. Ayer yo compartí una palabra en el chat de la congregación que está en el libro de los Hechos. No la voy a volver a leer porque ya al menos la compartimos en esencia, pero estaba en Hechos 12. Cuando Pedro estaba encarcelado, pero no solo estaba encarcelado, sino que dice que él dormía con dos guardias, entre dos guardias. O sea, lo tenían tan vigilado que ni él solo podía dormir. Además, en la puerta de su celda habían vigías. Estaba tan resguardado en esa cárcel Pedro, pero nota Esteban, ¿cuál es la clave en ese pasaje? Dice que la iglesia sin cesar, los hermanos, hacían oración al Señor por la liberación de Pedro. Estoy en Hechos 12, el capítulo es el 12 digo, y el verso 5. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración, mira Esteban, constantemente a Dios a favor de él. Por esa oración constante, es decir, vamos a orar en la mañana, al mediodía, vamos a orar en la noche, resultado de esa oración constante fue la liberación de Pedro. Es decir, iglesia, tomen este recurso. Cuando tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios, empieza a orar de manera constante. ¿Por qué? Porque no es que Dios necesite que tú cumplas una cantidad como de horas de vuelo en oración. Ya cuando ores 50 horas yo te voy a responder. No. Sino que hay estructuras espirituales que necesitan del golpe constante y en acuerdo, Esteban. Voy a decir algo. Hay cosas que en Dios tú solo puedes alcanzar, Esteban, orando y pidiendo al Señor. Pero hay otras que solo vas a alcanzar cuando tú oras con alguien más. Voy a decirlo nuevamente. Hay cosas que Dios te va a dar a través de tu oración personal. Pero hay otras que solo vas a alcanzar cuando tú ores con alguien. No sé si Esteban, iglesia, han visto que estas semanas que hemos hablado de la oración, en la mayoría de los puntos de oración, de los lineamientos escriturales, aparece en medio de ellos las relaciones interpersonales. El Padre Nuestro que acabamos de leer en Lucas 11, que lo dice Mateo, lo dice Marcos, termina diciendo, verso 4, por ejemplo, Lucas dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Es decir, Esteban, iglesia, para gobernar en oración y alcanzar otros niveles de respuestas, tú necesitas orar con alguien. Pero ¿cómo vas a orar con alguien si estás con deuda con esa persona o esa persona te debe a ti? Si yo voy a orar contigo, Esteban, y tú me debes algo, yo antes de orar contigo debo perdonarte. O si yo te debo algo a ti, te debo pedir perdón, o sea, debo ajustar la relación. Hay un nivel de autoridad que reciben aquellos humildes que sanan relaciones. Y Esteban, estoy hablando a una generación actual que su talón de Aquiles son las relaciones. Jóvenes que se reúnen en un lugar
se reúnen en un restaurante a comer, a compartir, pero están solos, aislados en su celular. No logran, esta generación tiene un talón de Aquiles. No logra cuajar relación, a veces a pesar de estar en el mismo lugar. Ahora, digo esto porque el tener relaciones sanas te habilita un nivel de autoridad para orar con alguien. Y lo termina diciendo nuevamente Lucas 11. El Señor dice, pidan esto, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos el pan de cada día, pero también perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, a todo aquel que nos debe. Entonces, hay un nivel de autoridad en la oración personal y hay otro nivel de autoridad en la oración corporativa. La iglesia hacía hacia Pedro, por la situación de Pedro, oración sin cesar. Hace poquitos días compartimos con ustedes como congregación la situación de salud de un hermano. Y toda la iglesia, esto fue el lunes antepasado, o martes antepasado, si no me equivoco. Compartimos, esto fue el martes, el mismo día que los grupos Lámpara se reunían. Una situación de salud que tenía un diagnóstico complicadísimo, yendo en urgencia por un accidente, uno de nuestros amados hermanos. Toda la iglesia esa noche, los que se reunieron en el grupo Lámpara, Esteban, todos los grupos levantando un clamor por Andrés, por nuestro hermano. Al otro día en la mañana, Andrés estaba completamente sano. Y uno dice, wow, si Andrés había orado por esto con su familia, habíamos orado por él, pero ¿qué pasó? Hay un poder que se desata cuando la iglesia ora en unidad. Entonces, si nuestro enemigo, que es el que nos quiere hacer la vida a cuadrito siempre, sabe que cuando nosotros oramos en acuerdo y en unidad, lo sacamos de cualquier lado, ¿a dónde va a apuntar? A que nos dividamos, a que estemos con cosas sin resolver, a que nos peleemos por cosas absurdas. Entonces, necesitamos orar con alguien más. Necesitamos, yo quiero animar y exhortar a todos aquellos que creen que pueden caminar solos, que han hecho de su vida un caminar solitario, independiente, individual. Como su pastor, los exhorto. No vayan. Ese camino lo único que termina generando es un camino de fracasos. Caminar solo ya es un fracaso. La vida en soledad es un fracaso. Esteban, anoche, los benjamitas ayer en la tarde se juntaron aquí en casa, varios de ellos, casi todo el grupo. Una reunión preciosa, estaban adorando, hicieron una fogata. En un ratito yo me conecté ahí, estaba hablando con Felipe, que vino también, y le dije, Felipe, cuéntame, ¿cómo está? De aquí se ve lindo. Y me dijo, pastor, oramos uno por uno con Antonia, con el grupo, para ir en contra de este espíritu de soledad que afecta a los benjamitas. Mira lo que estaban orando, muy alineado con esto. Es decir, la vida solitaria en sí misma es un fracaso. Es cierto que a veces Dios te llama a tener un tiempo en intimidad, en soledad, para buscarlo a Él. Pero hay una riqueza, hay una grandeza, hay tal nivel de bendición cuando caminamos sanos, cuando honramos el depósito en la vida de un hermano en el cuerpo de Cristo. Y no solo eso, podemos orar, es decir, venimos delante del trono en unidad. El diablo, Esteban, permítame expresarlo así, va a ir en contra de los matrimonios para que no oren juntos. La mayor expresión de unidad de un matrimonio es que puedan orar juntos al Señor. Que oren por sus hijos, que oren por su salud, que oren por su sexualidad, que oren por sus finanzas, que oren por otras familias, como tú decías, amado Esteban. El mayor poder de un conyugazgo es que puedan presentarse delante del trono del Señor juntos en oración. La tiniebla va a ir con todo para que nosotros no podamos orar juntos, Esteban. Y es cierto, tengamos reuniones de trabajo, tengamos reuniones sociales. Viene el 18, tiqui tiqui ti, bendito Dios. Pero más allá de eso,
juntémonos a orar. Hechos dice, la Escritura dice, que ellos compartían el pan en las casas, oraban juntos. Orar juntos, amados hermanos. Yo sé que cuando nos reunimos los días martes, ahora en los grupos lámparas, compartimos la palabra, pero este martes, iglesia, reúnanse a orar. A orar. Oren por la necesidad de otro, oren por estos lineamientos, oren en lenguas, oren, conéctense en el Espíritu, comuníquense en el Espíritu, conózcanse en el Espíritu, oren por lo que otro no ha podido gobernar. Esteban, te aseguro que es muy importante el orar juntos, Esteban, porque hay autoridades que Dios le dio a una persona de manera diferente a otra. Yo te aseguro que si oro contigo, Esteban, aunque yo soy tu pastor y tú te sujetas a mí en amor en el Señor, pero hay cosas que yo voy a alcanzar si tú oras por mí. Eso muestra, a ver, ¿por qué Dios lo hace así? Para que ninguno tenga un concepto mayor que otro. Ah, es que yo soy el pastor de Esteban. Lo que yo ore por Esteban es lo que se le va a manifestar. ¿Y acaso Esteban no puede orar por mí y también manifestarse? ¿O acaso no vemos a Pablo en sus cartas pidiendo a la iglesia que él ministraba, iglesias que él en Dios levantó, oren por mí, para que me sea dada palabra de denuedo para predicar el Evangelio? Oren por mí para que cuando abra mi boca el poder de Dios se desate y muchos alcancen salvación. Oren por mí porque estoy con esta aflicción. Oren por mí por esta necesidad. Iglesia, más allá de la autoridad que cada uno de nosotros tenga en Dios, el orar los unos por los otros sana, activa, libera. Y es ahí en donde la tiniebla va a ir constantemente en contra para que no oremos. Esteban, iglesia, la tiniebla no puede frenar a una iglesia que está unida a los cielos en oración, una iglesia que mantiene un flujo de cielos abiertos a través de la intercesión. No hay forma que la tiniebla golpee a una iglesia así. No hay forma que la tiniebla golpee a una familia que está orando y aunque estén sus hijos bien, aunque sus finanzas estén bien, no descuida la oración porque como lo decíamos hace una semana, la oración, yo estoy bien Esteban, estoy sano, estoy aquí, gloria a Dios, no tengo que orar. No, es el mayor momento en donde yo debo decir, Señor, gracias por sostenerme en favor, en gracia. Ahora dime, ¿por quién puedo orar? Pedro dice que oremos por nuestros hermanos que están alrededor del mundo teniendo las mismas batallas que estamos teniendo nosotros. Es decir, Esteban, iglesia, si tú no tienes hoy batallas financieras, si tú no tienes hoy batallas de salud, ponte a orar y dile, Señor, ¿hay alguien que esté en estas batallas por el que pueda orar? Dime, pon en mi corazón algún hermano de la congregación, algún hermano que conozca en el mundo. Pon en mí, Señor, ¿por quién debo orar esta mañana? Lineamiento de oración personal para estas semanas. Preséntate cada mañana a orar por alguien que no seas tú. Preséntate esta mañana a orar por alguien que no seas tú. No ores por ti esta semana en las mañanas. Ora por ti en otro horario del día. Preséntate en las mañanas a orar por alguien más. Señor, de todos los hermanos que conozco, pon en mi corazón, tráeme una imagen, una visión, pon un nombre en mí por quien deba orar y métete a orar por esa persona. Métete a pelear por esa persona. Yo no sé cuánto estaba sufriendo Pedro en esta cárcel, Esteban. No sé si se sentía solo. Gracias al Señor, amado Esteban, nunca he estado en la cárcel más allá que visitando a alguien. No sé lo que significa verdaderamente estar preso en una cárcel en esta condición, pero he visto la necesidad de los presos. Recuerdo cuando visitábamos hace muchos años, una persona que está presa, que está en la cárcel, aprecia tanto la visita. Sé o imagino, logro dimensionar en parte lo que un Pedro sentía cuando estaba en la cárcel, durmiendo con 2 guardias al lado. O sea, Pedro podría decir, de esta no voy a salir, o sea, no hay forma de cómo salir. Me están vigilando 2 personas que duermen a mi lado,
tengo un carcelero ahí en la puerta, un vigilante, no hay forma. Pero la iglesia, santo es el Señor, la iglesia hacía oración constantemente por su liberación. Y esa oración permitió que viniera luz sobre la celda. Esa oración permitió que un ángel del Señor, que Pedro ni siquiera sabía si era una visión o un sueño, se manifestase ahí, le abriera la puerta de la cárcel, le abrió dos puertas, dos cerrojos, lo sacó de la cárcel y se fumó. Esteban, iglesia, que nadie afecte nuestra comunión. No te permitas, amado hermano, que un problema se te meta en el corazón y que te vuelvas una persona constantemente ofendible. Sana, perdona, tal como el Señor te ha perdonado múltiples pecados y errores a ti. Tremendo este pasaje en Esteban. Tremendo. Por favor, si tú quieres mencionar algo. Muy, oh, Señor, abriendo hartas cosas. Yo creo, amados, que como decía el pastor Patricio, lo que más, o alguna de las cosas que más se ve en este siglo, el tema de la soledad. Yo creo que muchas veces los jóvenes y esta generación como que escapa un poco de las relaciones más profundas por temor a ser heridos, como que hay un ensimismamiento por no sentir dolor, por no vivir, y es algo que, amado, lo queramos o no, es inherente. Las relaciones en algún momento puede saltar a una situación, pero tenemos al Señor para que nos sane, para poder sanar cualquier dolor que pueda haber y no cerrarnos por experiencias que podamos haber tenido con gente que nos pudo haber herido, que habló mal de nosotros. No tenemos el derecho a hacer eso porque Pablo también menciona en Corintios 12 que aun cuando una parte del cuerpo, ¿cierto? Se siente, se lastima, todo el cuerpo es lastimado. No podemos querer aislarnos, querer, no, yo en mi metro cuadrado, porque el Evangelio, lo que el Señor trajo, estas buenas noticias, no son solo para nosotros, no es para poder solucionar o arreglar mi vida, sino que es para que se comparta. O sea, lo que hemos visto, que la vida no se puede mantener controlada en un lugar, sino que es algo que vivifica, que florece por sí misma. No podemos ir con miedo a que alguien nos pueda lastimar, con no querer darme por otra persona por mi comodidad. Y eso habla mucho del individualismo que se ha levantado, el no morir porque hay algo mayor a mí que yo tenga que entregar, sino que muchas veces una relación te va a costar eso, te va a costar tu tiempo, te va a costar tu descanso, tu reposo. Y eso no es algo malo, amado, sino que es algo que tenemos que aprender en el Señor. Y así como Él se dio por nosotros, también nosotros darnos por nuestros hermanos, por nuestra familia, por lo que, por la gente que amamos, porque muchas veces decimos, no, es que no hay tiempo. Tenemos que lograr hacernos el tiempo por más allá que podamos tener una vida muy ajetreada, que podamos estar todo el día corriendo. Es importante el poder frenarnos, frenar nuestra agenda para poder este diseño que el Señor ha entregado, poder vivir la vida juntos y poder orar juntos, porque así la vida se va manifestando. Porque si Pablo nos habla en Corintio de que está la mano, está el ojo, la mano muchas veces va a necesitar al ojo para saber qué tomar. El ojo puede ver lo que se necesita hacia dónde está, pero lo práctico lo va a dar otra extremidad del cuerpo. Y tenemos que ver esta codependencia que el Señor ha querido que vivamos. No es algo antojadizo, no es algo que el Señor diga, sino que el Señor quiere que vivamos en estas relaciones sanas para que lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros se pueda ir transmitiendo, amados, porque Amén. ese tiempo en donde una persona las quería hacer todas, como se dice, ya no va a ser lo que el Señor ha estado quebrando y que podamos vivir en ese amor con mi hermano más allá de las situaciones que se puedan ir dando, se puedan ir manifestando, porque yo les aseguro que lo que más uno va a trabajar también en las relaciones es su carácter. Mm.
Cuando hay algo que no te gusta, cuando hay algo que tú lo tenías de una forma tan estructurada y que siempre lo hacías de la misma forma, y eso te va a ayudar a ser flexible al momento de que el Señor te pueda pedir algo que quizás no te gustaba del todo. Por eso hoy en día después tenemos gente media mañosa que le podemos decir algo y se les mueve el mundo, que les cambiamos la reunión de un día para otro, cambia algo de lo que estábamos haciendo y como que se remueven mucho y es porque hemos crecido de repente en nuestro metro cuadrado y es algo que Mm, tenemos que abrirnos, wow. amados, abrir nuestro ser, ya sea para poder vivir con alguien más y eso sea el sufrir con él, el pasarla, porque a mí, yo también era yo debo admitir que a mí me costó mucho también quebrar eso porque crecí lamentablemente muy solo después cuando se empezó a dar esto que es de este tiempo en donde todos los dos papás trabajan, por ejemplo, y el hijo Mm, queda muy solo y se claro. empieza a acostumbrar a esa soledad, a ese ambiente en que no me toquen, no me hagan esto porque es mi forma. Y vemos como día a día el mundo se está convirtiendo en algo cada vez más individual, de satisfacer tus propios deseos, de satisfacer lo que tú quieres que hagan por ti. Y si no se hace lo que tú quieres, te molestas, en donde no Mm, te abres con alguien porque puedes salir herido, porque vas a sufrir incomodidad. Hoy en día usted ve a los jóvenes en el mundo y no quieren tener hijos simplemente por no querer sufrirla, por no querer trasnochar, por no querer dar sus finanzas por el niño, por el bebé, por no tener que madrugar. No, es que yo estoy muy cómodo. cierto. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere, amados? Y recuerden que David pecó en su mayor momento de comodidad, fue cuando él cayó. Entonces vemos a una generación que está tan ensimismada que busca solamente lo que a ella le gusta, lo que le produce placer, que dejamos de lado estos elementos que pueden ser Mm, incómodos. Pero más allá que sean incómodos, lo que el Señor quiere es que estoy cómodo con mi soledad. Está bien, amados, pero no es lo que el Señor busca, no es lo que el Señor quiere. No es que estoy cómodo solito, no quiero juntarme con alguien más, estoy bien, avanzo bien, pero el avanzar bien, el que tú te sientas bien caminando no implica que sea lo que el Señor quiere. O sea, recuerden que muchas veces por la estrechez se van a salir las cosas que tienen que ir saliendo de nuestro ser. Si no tenemos a alguien que nos ame y nos diga, sabes que estás caminando mal en esto, y se nos salga el mal carácter con la persona, y ahí digamos, sí, sabes que yo tengo que trabajar eso, pero eso se va a ir abriendo a medida que vayamos compartiendo con el cuerpo, que vayamos compartiendo con mm, nuestros hermanos en una movilización, en una escuela, cuando tenemos que alojarnos una semana juntos y van saliendo, ¿cierto? Ahí ya no solamente nos vemos 3 horitas a la semana, sino que todo tiempo vamos viendo cosas que trabajar. No porque usted se sienta cómodo, amado hermano, implica que es lo que el Señor quiere para nosotros en ese momento. Muchas veces la mm, incomodidad en la iglesia hace que sea mucho más dependiente al ¿verdad? Señor que la comodidad. Cuando nos acomodamos mucho en un lugar, en un puesto, en una posición, hay que tener ojo ahí. No se acomode. Si está muy cómodo, pregúntale, incomódame, Señor, ¿qué más tengo que Mm, trabajar? ¿Esto es todo lo que hay para mí? ¿Esto es todo lo que yo puedo hacer? ¿Por esto tú moriste, Padre? ¿Por esto tú moriste, Cristo? ¿Para que yo solamente tenga una casa, un auto, un buen trabajo? ¿No hay nada más? ¿Esta es la expresión del reino? Amados, el reino es mucho más amplio que la iglesia, que la congregación, mm, que nuestras vidas. Si el Señor nos ha provisto de algo, tenemos que abrirlo. Si hay una buena noticia, si hay un evangelio que ser soltado, abrámoslo. Aunque nos cueste, aunque nos incomode, aunque nos pongamos nerviosos, aunque nos genere una cierta aflicción, tenemos que hacerlo con tal de que el reino sea ensanchado, de que esta vida que estaba nombrando el pastor pueda ser transmitida por todo el cuerpo. Muchas veces cuando nos reunimos y nos escuchamos vemos que no hay una batalla única, sino que son elementos que cada uno está luchando, que está batallando, y como el otro va avanzando, yo puedo decir, sabes que eso me sirve, sabes que podemos hacer esto, oremos, mira, el Señor me dio esta llave, hay este elemento, el Señor nos soltó esta palabra en tal año, mm, podrías escucharla, esta prédica. Eso va a acelerar mucho los procesos que podamos ir teniendo, amados.
Y aunque sea nuestra debilidad y digamos nos cueste abrirnos, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que ir en contra de ese espíritu que se ha levantado lamentablemente con las redes sociales, de solamente mostrar una careta, lejitos, Mm, no generar una relación profunda, una relación duradera y que más allá de las situaciones momentáneas que están pasando permanezca con el tiempo. Porque podemos tener diferencias, sí, pero siempre nuestro punto de anclaje va a ser el Señor. amén, Y eso va a hacer que eso se mantenga. amén. Esteban, estamos ante un tema que debe ser muy práctico. Entonces, permítanme darles este lineamiento a todos los hermanos de la congregación, los que están viendo esta transmisión. Adultos, benjamitas, benjaminis, niños. Em, Cada día de esta semana, preséntense al Señor durante la mañana y pregunten al Señor por quién orar. Díganme, Señor, me presento delante de ti en este día, quiero orar por la vida de alguno de mis hermanos. Bien, listo. Y que el Señor te oriente, te guíe y empiezas a orar por él. No vamos a abordarlo hoy, nos queda harto todavía que abordar de esta palabra, pero sí pongo un lineamiento. Cuando Pablo habla del orar en lenguas, que lo veíamos la semana pasada, también habla del orar con entendimiento. Orar con entendimiento. Imaginemos, mañana voy a orar y el Señor me dice, ora por Esteban. Orar con entendimiento tiene que ver, entre varias cosas, con orar por lo que yo conozco de Esteban, lo que yo entiendo de su vida. Entonces, voy a orar por ti, voy a orar por la completa recuperación de Josefita, que estos días, ¿cierto?, fue intervenida. Voy a orar por Jessica, voy a orar por tu matrimonio, voy a orar por el llamado y el don que el Señor te dio. Le voy a pedir al Señor, Señor, que estos dones que le has dado a Esteban se sigan perfeccionando, habilítale estos dones que el Espíritu me puede mostrar que necesitas que se activen. Es decir, voy a intervenir en entendimiento y en dirección del Espíritu para orar por ti. Y puedo recibir una palabra, entonces termino de orar y te digo, Esteban, mira, el Señor me dio esta palabra para ti, estoy orando por ti esta mañana. Hagan ese ejercicio. Si reciben algo por algún hermano, coméntenselo. Si no reciben algo muy profundo, muy marcado, al menos transmítale, dígale, esta mañana estuve orando por ti, amado hermano, te amo, te bendigo. Pido al Señor que renueve tus fuerzas, que te levante, que haga contigo todo lo que ha dicho que iba a hacer, lo que escribió de ti. Tomen los próximos 5 o 7 días orando por algún hermano, orando por alguna familia. Tengan este lineamiento y compartan, díganle al hermano, estuve orando por ti, ¿sabes? Eso va a generar un nivel de cohesión, un nivel de vida y de luz en el espíritu que nos puede llevar a todos a otro nivel. Cerremos este pasaje. El verso 5, Lucas 11. Acabamos de leer del 1 al 4 cuando el Señor dice, eh, uno de sus discípulos dice, enséñanos a orar y le muestra el Padre Nuestro nuevamente. Pero ahora suelta un ejemplo el Señor en el verso 6, estamos en Lucas 11, dice, también les dijo, además de lo que les dijo ya con el Padre Nuestro, dice, ¿quién de vosotros tiene un amigo y yendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado a mí de viaje y no tengo qué poner delante de él? Es obvio que si nos llega una visita, un amigo de viaje a las 12 de la noche, a medianoche, no sé, te tomaste una oncecita chilena y te comiste el pan que tenías, no tenías que poner en la mesa. Entonces vas donde tu amigo y le dices, préstame 3 panes, no le dice regálamelos, dice préstamelos. Yo, cierto, te los puedo devolver porque tengo un amigo que llegó en un viaje y no tengo que darle de comer. Verso 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, diga, no me molestes, la puerta ya ha sido cerrada, y mis niños están conmigo en la cama, y no puedo levantarme a darte. Este es el ejemplo. Dice, ¿quién de vosotros tiene un amigo? Y le responde de esta manera. Verso 8. Os digo que, aunque no se levante para darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará
y le dará cuantos necesite. Estamos en Lucas 11, verso 8. Dice, aunque no se levante por ser su amigo, se levantará por otra cosa, por importunarlo. Ahora, está haciendo una figura muy básica el Señor, ¿no? Está hablando del ejemplo entre dos amigos, uno acostado a medianoche. Es difícil levantarse, ¿cierto?, a esa hora. Imagínate si este ejemplo fue en invierno. Hay muchos factores. Está la amistad, está el horario, está el escenario, la situación. Pero aún así, este ejemplo el Señor lo toma por la oración. Responde a su discípulo porque su discípulo le está diciendo, enséñanos a orar. Le revela el Padre Nuestro, pero además le revela algo, Esteban. Le dice, puede que no siempre se te dé una respuesta por ser amigo, puede que no siempre se te dé una respuesta por el tipo de necesidad que tú tengas. Esto es muy importante. Puede que nosotros a veces presentemos algo delante de Dios y no estén todos los requisitos necesarios para una respuesta. Pero si tú eres inoportuno, si tú importunas, importunar tiene que ver con llegar a un horario que no es oportuno, que no es el adecuado. No sé, Esteban, si te pasó alguna vez. Estos años debo reconocer que a mí me ha pasado mucho menos, pero había momentos en donde oraba al Señor y no lograba vencer en algún asunto o gobernar sobre algún asunto y sentía el Espíritu del Señor despertándome a medianoche para poder orar. Es importante diferenciar porque a veces uno despierta por la carga, despierta por la ansiedad, despierta por el peso de una situación. Y creo que es bueno orar cuando uno tiene algún tipo de situación así. Eh, Hay situaciones, estos días yo compartía con ustedes, Esteban, Cami particularmente, como parte del presbiterio, algunas situaciones que en esta etapa nos han generado mucho peso, algún grado de dolor, de tristeza, y con las que a veces nos despertamos un poco afligidos a medianoche, y yo me he puesto a orar, a clamar, a pedir al Señor que nos ayude en esas situaciones, que puedan el Señor abrir camino en las tareas que se están dando. Es bueno orar cuando despiertas acongojado por algo. Pero hace años el Señor, yo debo reconocer, insisto, que no me es frecuente en esta última etapa, estos últimos 2 años, pero el Señor me despertaba a orar por cosas que si bien no me superaban, no me quitaban el sueño, pero me despertaba a orar de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana. Y sabes, Esteban, en algún momento lo hice muy velozmente, muy ágil. Recuerdo que esto me pasaba mucho cuando vivíamos en otro lugar. Me iba con una mantita a medianoche para protegerme un poquito del frío. Pero un momento le pregunté al Señor, le dije, Señor, pero ¿por qué me despiertas a orar por esto a esta hora si perfectamente podría orar por esto a las 7, 8 de la mañana? ¿Qué hay detrás de cuando el Espíritu te despierta en un horario inoportuno? En un horario en donde médicamente, clínicamente, técnicamente debemos descansar. ¿Qué hay detrás de la medianoche, Esteban? ¿Por qué a veces Dios permite que toquemos su puerta no en un horario para el que Dios está durmiendo, sino para un horario en el que para nosotros no es frecuente poder orar? Yo citaba el ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día, pero Daniel oraba en las horas del sacrificio en el templo. Oraba en lo que más o menos llamamos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor aparece, la hora de la oración, que en algunos horarios era a las 9 de la mañana y luego a las 3 de la tarde. Si Daniel oraba a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y probablemente a media tarde o en la noche, ¿qué está haciendo referencia el Señor con este pasaje en Lucas? ¿Por qué habla de la medianoche? ¿Será que acaso Dios
A ver, ¿será que nosotros debemos ser inoportunos, importunar a Dios? ¿Hay algún peso o efecto diferente en la oración de la mañana o en la oración de la medianoche? A ver, y Esteban, y he llegado a una conclusión. Eh, yo creo que a veces el Señor te levanta, te despierta, te genera esta dinámica de que te lleguen visitas a una hora no adecuada por varios motivos. Quiere entrenarte a ti, quiere tenerte a ti, como tú bien decías, ¿no? Con un espíritu ágil, con aún un sueño y un reposar activo a las cosas del espíritu. Quiere tenerte sin peso, no quiere que seas una persona pesada que te llama a orar y, Señor, mejor mañana en la mañana. No, no, no. Sino que Dios de alguna manera busca que con lo importuno, lo inoportuno de nuestra oración, eh, algo se despierte en nosotros. Él quiere, yo creo que esos años que el Señor me lo marcaba regularmente, fueron años de mucho entrenamiento para lo que venía. Fueron años de entrenamiento para ser inoportunos ante Dios y decirle, Señor, eh, estoy golpeando a ti a esta hora de la mañana. Creo que hay algo ahí que es importante mirar a la hora de cuando, aún en nuestra aflicción, hay algo que no se haya resuelto. Es más, Esteban, junto a Madeline aprendimos que habían cosas que con nuestro nivel de esfuerzo no lograban resolverse, sobre todo en el ámbito de la administración de personas. Habían elementos que a veces ministrábamos de una persona y no se quebraban. Y el Señor nos hizo una pregunta hace unos años. Nos dijo, ¿estás dispuesto a dejar de dormir con tal de la liberación de alguien? Y pasamos muchas veces noches en vela, orando al Señor, gimiendo por la liberación de una persona. No te estoy hablando por la liberación de mis finanzas, de mi salud. No, 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 no. Por la liberación de una persona. Eso lo pongo solo como un ejemplo y un parámetro de cómo Dios necesita lo que tú decías, pelear con tu comodidad para hacer algo genuino contigo. El único que puede impedir que Dios haga algo poderoso contigo, eres tú mismo. Es tu carne, es tu propio ego, tu propia comodidad. El diablo no puede frenarte. Lo único que te puede frenar es tu status quo, es tu comodidad, es tu tranquilidad. Y es ahí en donde lo importuno, lo inoportuno aparece en el camino de alguien. Yo estoy seguro que aquí con quien Dios quería tratar, no era con el amigo que ya estaba acostado. Él ya estaba descansando, estaba en lo suyo, con sus hijos en cama. Creo que Dios quiere tratar con el que le toca en la puerta. Dios toca la puerta aún de tu descanso cuando te quiere entrenar. Y esto no apunta solo a tu amigo, a aquel que viene de viaje. Habla de tu carácter, de lo que Él necesita entrenar en ti para que le seas útil en sus manos, no solo para alimentar a un amigo que toca tu puerta, sino para que puedas alimentar a mucha gente que necesita del Señor y necesita activarse lo que tú tienes. Dios trabaja con la incomodidad. Dios trabaja con los momentos en donde tú quieres descansar y aparece un motivo de oración. ¿Te ha pasado, Esteban? A nosotros nos pasa a diario. O sea, nosotros ya no programamos hace años una vacación. Andamos sacando días ahí para poder descansar un poquito porque hoy día recién, Esteban, nos vamos a juntar, hermanos, después, por primera vez van a venir algunos familiares míos a casa después de que ya llevamos viviendo casi un año. Yo no puedo decir qué mal anfitrión eres, Patricio. No, no, no. Es que no nos da el tiempo. A veces tenemos un fin de semana programado y nos aparece algo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la incomodidad. Trabaja en tu carácter, con ser inoportuno, con que lleguen necesidades a tu vida que a veces no sabes resolver.
Si tú quieres, atiendan esto, por favor, porque le estoy hablando muy en el espíritu, no solo como un consejo. Si tú quieres que Dios saque todo el potencial que puso en ti, prepárate para las situaciones difíciles. Prepárate para que llegue algo delante de ti que no sepas cómo resolver y en donde el único recurso sean tus rodillas. ¿Qué consejo le puedes pedir a tu pastor a las 3 de la mañana? Déjalo descansar, por amor de Dios. Dobla tus rodillas al Señor a medianoche y di, Señor, hoy que ya no sé con quién apoyarme, ya no sé con qué hacer, dime, Señor. Esteban, así aprendimos a enfrentar a Incubo y Súcubo. Así aprendimos a vencer el sistema de la reina de rodillas. Los materiales del pastor Fernando, las escuelas que nosotros recibimos, las escuchamos años después de aprender a pelear contra estas estructuras espirituales de las que no teníamos idea cómo abordarlas. Situaciones que a veces te superan son situaciones que Dios pone delante de ti para que desarrolles lo que el cielo puso en tu caminar. Sí, pastor, yo creo que el tema persevera. Esta importunidad lo veía como el cielo intenta en nosotros poder alinear nuestra voluntad, porque alguien va a ser inoportuno con algo que desea con todo su corazón. Nadie va a ser inoportuno con algo que no le interesa. O sea, si tú está tu voluntad alineada, vas a ser inoportuno. Se me vienen muchas partes de la Biblia cuando, por ejemplo, estaba la mujer con el flujo de sangre. O sea, ella fue totalmente inoportuna delante del Señor que llegó a tocar sus vestiduras, lo cual eso no se podía hacer en ese tiempo, ¿cierto? Porque la mujer se consideraba inmunda y tenían que alejarla y no tenía que hacer nada. Y era todo un tema para la cultura actual de ese momento, y ella que estaba tan desesperada por ser sanada, que fue ahí como pudo delante del Señor con su última fuerza, decir, Señor, con esto yo creo que me voy a sanar. Entonces muchas veces decimos, no, yo anhelo esto con todo mi corazón, pero el Señor te dice, bueno, levántate a las 3 de la mañana a orar. ¿Qué tanto lo quieres? Y ahí vemos que muchas veces nuestra voluntad no está alineada y nos acostumbramos a vivir con cosas que el Señor no quiere de nosotros. Por ejemplo, a mí hay una predica que siempre me acuerdo mucho que soltó usted en la congregación cuando hablaba de los clamores, cómo se une el clamor del cuerpo, el clamor del alma y el clamor del espíritu con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. O sea, el pueblo estaba cautivo en Egipto y pasaron 400 años, más de 300 años para que ellos pudieran ser liberados, y era porque simplemente estaban cómodos en siendo esclavos. Muchas veces nosotros somos cómodos siendo esclavos de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, de nuestro trabajo, del auto, de la casa. Estamos incómodamente, pero nos acostumbramos a eso para vivir conforme a una vida que el Señor no quiere de nosotros. Y después cuando le decimos al Señor, Señor, sácanos de acá, el Señor va a decir, ¿qué tanto tú de verdad quieres esto? O sea, ¿cuánto lo anhelas? Y eso es algo, amados, que es una pregunta constante del Señor. Cuando iba la gente y Él estaba encarnado, decía, ¿tú quieres ser sano? Pero ¿cómo no voy a querer sano? ¿Cómo no voy a querer ser libre, Señor? Pero ¿cuánto tú estás dispuesto a entregarte por eso, a darte con tal de esa situación? ¿Quieres tener más autoridad? ¿Quieres tener más unción? Tal como decía el pastor, yo creo que a todos nos ha costado una medida de sacrificio el poder avanzar en lo que estamos haciendo. A mí algo que me marcó mis primeros meses como cuando llegué a la Conga, que ya ha pasado harto tiempo de eso, fue una vez que estábamos los viernes de intercesión en ese tiempo, no sé si se acuerdan los viernes de intercesión, y nos hicieron orar los unos por los otros. Y yo estaba nuevito, tenía un par de meses llegando a la congre, y me tocó con usted. No creo que se acuerde, porque justo me tocó con el pastor, y en ese tiempo no tenía mucha confianza con el pastor. Dije, y con la mentalidad que uno tenía, ¿qué voy a orar por él? Y amado, no se me salió nada. Lo único que me acuerdo que le dije como lo bendigo, algo, una oración muy sencilla, demasiado sencilla. Y el pastor oró ahí, soltó todo el armamento para bendecirme. Y algo que se levantó en mí fue, ¿y esto es todo lo que tengo para dar por alguien? Y ese clamor se puso en mí que me llevó a cada vez que yo me iba a acostar,
en ese tiempo estaba estudiando y los estudiantes siempre se acuestan tarde, 3 de la mañana, muchas veces 4 de la mañana. Lloraba, lloraba, lloraba y frustrado porque mi oración yo sentía que no pasaba el techo. Pero el seguir, el seguir, el seguir, el seguir, amados, esa inoportunidad delante del Señor va alineando y va mostrando tus deseos delante del Señor para ver cuánto tú anhelas aquello que tú estás pidiendo. Yo creo que ese amigo que recibió al otro estaba desesperado para darle algo de comer, porque ¿cómo voy a hacer eso con mi amigo? ¿Cómo lo voy a dejar sin un pan? ¿Cómo lo voy a dejar que esté ahí pasando hambre? Entonces, eso va a ir alineando, amados, cuando tú vas siendo inoportuno, eso va alineando tu carácter, va alineando tus deseos, va ordenando tus prioridades, porque va mostrando al Señor que tú de verdad anhelas eso. Y el Señor lo espera, o sea, el Señor conoce tu corazón, por eso te va a hacer ser inoportuno para que puedas sacar elementos que tú no prefieres morir a eso porque no estás siendo inoportuno con el Señor. Tú siempre cuando veas a alguien inoportuno con algo, es porque esa persona anhela con todo su corazón aquello que está pidiendo. Y eso va a hablar mucho delante del trono, porque con que uno le pida, Señor, yo quiero este don. Y no, es que yo oro de las 9 a las 10 nomás, Señor, porque ese es mi horario, porque después tengo otras actividades, mi hija tiene que dormir, la rutina. ¿Cuánto anhelas eso? Yo creo que la gente que usted ha visto que se da, que es ungida, que uno ve que fluye, gente que ha tenido que dar mucho delante del Señor. Y es cierto que todo proviene de Él, pero el cielo también va esperando una respuesta por parte suya. Si estás dispuesto, a mí me ha ayudado mucho el ser papá, el estudiar, todo eso te va ayudando, te va entrenando, porque tú vas viendo cuánto estás dispuesto a dar por el Señor, cuánto tú estás dispuesto a entregarle. El Señor me dio una hija, me bendijo con una hija, pero ella no va a guiar mis tiempos. Ella no va a guiar cuánto yo me pueda entregar delante del ¿verdad? Señor. No, pastor, es que hoy día no puedo estar con usted porque tengo que estar con mi hija. No, es que hoy día pasó esto, es que la niña está enferma y no voy a poder viajar, no voy a poder hacer esto. No, amado, o sea, sé inoportuno con el Señor para que se pueda ir Mm, abriendo lo que anhelas. Y si ves que tus voluntades aún no están alineadas, Señor, que se alinee todo mi ser, se mm, alinee mi cuerpo, se alinee mi alma, se sí, alinee mi espíritu, para que eso se abra. Porque lamentablemente con la tecnología vino la inmediatez. Y eso nos da un muy mal testimonio a nuestro muy ser cierto. de que se abran las cosas muy rápidas. Antes era Google, ahora es la IA, que con la IA es mucho aún más rápido para obtener una respuesta de ciertas cosas. Y eso entrena lamentablemente nuestro cerebro de que queremos algo rápido, algo, mucha dopamina cuando hablan los científicos, los biólogos, los neurobiólogos que nos están mostrando cómo incluso la tecnología está cambiando nuestra forma de pensar, de percibir las cosas. Si algo no me genera placer de inmediato, lo boto, lo elimino de mi vida. Y eso no está bien. El Señor va a querer un proceso al momento de que tú estés pidiendo algo, de que tú quieras que se abra algo. Como decía el pastor, hay estructuras que tienen que ser quebradas en nosotros y una estructura no se va a quebrar de la noche a la mañana, porque hay elementos, hay pilares, hay formas de pensar que se tienen que ir quebrando, la pobreza, el mismo tema de la soledad. Es muy bueno poder orar por eso, pero eso es algo que se tiene que ir golpeando vez tras vez, porque va generando una manera de pensar, va generando una manera de comportarme, de yo responder, de yo vivir. Entonces, amado, cuando usted vea la inoportunidad que el Señor le está llamando, es porque el Señor está diciendo, ¿cuánto tú anhelas eso? Es ese ciego que se acerca al Señor y el Señor le va a preguntar, ¿tú quieres ser sano? Y ahí tú vas a ver cuánto de verdad muchas veces anhelamos esas cosas y cuánto nuestro ser está dispuesto a darse con tal de que se puedan ir abriendo las cosas que el Señor tiene para nosotros. Esteban, creo que resta mucho todavía por la palabra que estamos abriendo compartir. Hay varios lineamientos muy importantes que nos faltan, que vamos a abordarlo ya la semana siguiente en nuestra reunión presencial. Pero sí es importante el poder llamar a que se despierte el espíritu de la iglesia en esto. Se necesita que la iglesia pueda entrar en dimensiones mayores, más profundas de revelación y de entendimiento, de acción,
de estos puntos que son claves para poder gobernar en el Señor. Quiero pedirte que podamos orar por esto juntos y pedir al Señor que nos ayude en esta tremenda y muy importante dinámica. Padre, queremos agradecerte todo lo que tú has traído delante de nosotros en esta mañana. Oramos, Señor, para que cada palabra pueda llegar y entrar a lo profundo de cada corazón y que pueda, Señor, desprenderse esta remoción de toda estructura religiosa, letargo, esta somnolencia que muchas veces nos golpea y que nos hace caminar en función de lo que sabemos, pero no de lo que se nos revela o de lo que tú estás poniendo delante de nosotros como armas. Señor, creemos a tu palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y hoy, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que toda fortaleza sea quebrada, toda estructura somnolienta, toda estructura de desánimo. Llamamos en el nombre de Jesús, como tu palabra dice, a que se levanten las manos caídas y que se vuelvan a doblar las rodillas paralizadas. Llamamos en el nombre de Jesús a este despertar en el espíritu de tu iglesia, a la comunión, al gobierno, a la importunidad. Señor, vuelve a despertarnos. Si quieres llevarnos a un nuevo nivel de gobierno, entrénanos en el espíritu, permítenos alcanzar todo aquello por lo que fuimos alcanzados por ti, Señor. Honro los depósitos de Esteban, la gracia que tú has puesto en él. Oramos para que los lineamientos que hemos soltado para los próximos días, Señor, puedan ser llenos de tu riqueza, llenos de tu sabiduría y de tu verdad. Padre, gracias. Entregamos este tiempo y oramos para que cada palabra se acomode, cumpla el propósito por el cual tú la has soltado en esta mañana. Bendecimos a nuestros hermanos, honrándote y agradeciéndote por sus vidas, declarando tu bien y tu favor y tu gracia poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Esteban, muchas gracias por ser parte de este tiempo, por disponerte para compartir y dar de gracia lo que el Señor te ha dado. Honramos al Señor. Por favor, si quieres tomar este tiempo también para despedirte. Pues muchas gracias por la honra de poder acompañarlo en este día y que ver al Señor tan manifestado hoy con su consejo, con la revelación que ha soltado. Y amado, solamente invitarla a que podamos ir avanzando por más, que, que pueda levantarse la fe de aquellos que se pueda haber caído en esta área por no haber recibido alguna respuesta, algún golpe. Cierto. El Señor está limpiando muchas estructuras, está removiendo las fortalezas que el pastor Patricio está orando. Y acerquémonos confiadamente, creyéndole que le hay, porque Él está ahí con nosotros Amén. escuchando, está muy atento a lo que estamos haciendo, que sea un tiempo en donde podamos recuperar ese gobierno, recuperar ese sacerdocio del Amén. Señor con la oración, para que se vayan abriendo lo que Él dijo de cada uno de nosotros. Les bendigo, amados. Una bendecida tarde. Amén. Chao, pastor, Amén. que esté muy bien. Muchas gracias. El Señor es bueno. Un abrazo, Esteban. Abrazo también a todos los hermanos que han estado conectados esta mañana, los que están de diferentes regiones, ciudades. Vimos ahí que hay de varios lugares unidos, sea la gracia del Señor.